Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Por 9 centésimas no se cumplió el sueño de Tarlin. La Vuelta a España ha echado a rodar por las calles de Mónaco y lo que os decía en el titular, han sido solo 9 centésimas las que han valido a Tadej Pogačar para llevarse la primera victoria de, yo creo, muchas de las que se va a llevar en esta Vuelta a España. ¿Cuántas? Solo él puede saber cuántas y a qué está dispuesto a llegar. Dijo en una declaración que no quería llegar muy quemado al Mundial porque es su siguiente objetivo. Por tanto, todo un poco dependerá de eso, de si lo tiene más o menos controlado, si atacará al final en los puertos para llevarse las victorias, pero bueno, eso es adelantar mucho, eso ya llegará. Y una lástima que no se haya podido cumplir lo que hablábamos en la previa, ¿no? El sueño de Joshua Tarlin de dedicarle la victoria de etapa a su hermano Filian Tarlin. La verdad es que al final ha estado lejos porque incluso Ethan Hayter le ha podido superar. Por tanto, no ha sido su mejor crono, o como mínimo no le ha servido para poder ganar. Tadej Pogačar empieza con mano de hierro esta Vuelta a España 2026. Y vamos a entrar ya en materia porque, como sabéis, siempre al inicio intento buscar alguna que otra noticia, ya que cuando estoy haciendo los diarios no hay los en ruta y por tanto no hacemos la grupeta con las noticias. Y hoy no se ha dado ninguna noticia que valga la pena mencionar en esta entradilla y tampoco, como es el primer podcast, no hay nada que comentar de la etapa anterior. Ya sabéis que siempre empezamos con aquello que se quedó fuera del podcast anterior. Por tanto, ya directamente, etapa número 1, Mónaco, 9,4 kilómetros, crono por las calles, como decía, de Mónaco, técnica explosiva pasando por gran parte del famoso circuito de Fórmula 1. Por un lado, bonitas imágenes en las curvas del Loeb o el túnel, que a ritmo de ciclista se podía ver mucho mejor, o incluso le han metido, por todo se ha dicho, con calzador, porque le han metido ahí una curva tremenda para pasar por medio de la pista del Circo de Mónaco, donde se hace su famoso Festival Internacional. Digo que eso por una banda y, dicho esto, la otra. Muchos ciclistas han tomado muchas precauciones para no tener una caída. Y eso me hace tener una pregunta. ¿Merece la pena un circuito con esta tensión para abrir una Vuelta a España? ¿Os imagináis que hubiera llovido? ¿En qué se hubiera convertido este circuito con la lluvia? Hubiera sido, pues, una odisea. Supongo que lo primero que he dicho puede compensar lo segundo, mientras nadie se haga daño, aunque yo no lo tengo muy claro. A mí, la verdad, no me ha gustado nada el circuito para los ciclistas. No lo he disfrutado nada, es decir, no ha habido esa tensión que tienen las cronos, ese ver bonito rodar, ese poder dar el máximo sobre la bicicleta. Y quizás han primado otras cosas, ¿no? Que es arriesgar más o arriesgar menos. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Y nada, 38 corredores que debutaban en una gran vuelta. La Vuelta Ciclista a España suele ser una de las 3 donde más gente suele debutar. En el Tour de Francia, como es claramente otro escalón, no suelen ir tantos debutantes y es más la Vuelta a España donde se foguean corredores por primera vez. Y si queréis vamos un poco por la cronología de lo que ha ido sucediendo durante la etapa de hoy. Cuando faltaban 30 corredores para salir, le tocaba el turno a uno de los favoritos, como mínimo era mi favorito, Joshua Tarlin. En el primer punto intermedio hace el mejor tiempo en este momento, con 6.32, solo un segundo mejor. Y yo con ese segundo mejor de Callum Tongley, que luego hablaremos de este corredor, me ha dado la sensación de que era poco. Me parecía que era poca la diferencia. Si le hubiera metido 5, 6 segundos, quizás hubiera pensado Tarlin va en tiempo para ganar, pero me parecía que era poco. En meta marcaba 11.01, no podía bajar de los 11 minutos. Un segundo otra vez mejor, es decir, en esa segunda parte no le ha podido meter nada al corredor de Red Bull Bora.
se situaba en primera posición, pero de nuevo tenía esa sensación de que eso no iba a bastar para que ganara la etapa, a no ser que los demás pues tuvieran más precauciones y no arriesgaran mucho. Lo hemos visto con Finn Fisher Black. Fisher Black era otro de los favoritos para poder hacer una buena crono. Pasaba solo a 32 centésimas más que Tarlin en el punto intermedio. Por tanto, Finn Fisher Black estaba en tiempos de poder ganar la crono, pero en meta perdía 6 segundos. Por tanto, en esa segunda parte se dejaba 6 segundos. Seguramente pues arriesgaría un poquito menos y ahí se ha notado. Otro que llegaría es Joao Almeida, que se dejaba 14 segundos con Tarlin. Yo creo que una crono discreta para el portugués. Y llegábamos al primer momento importante, Ethan Hayter. Ethan Hayter salía con fuerza y doblándose mucho en las curvas. Incluso en una ha tenido un pequeño susto. Ha estado, no diría que a punto de caer, pero sí que ha tenido que tirar de reflejos. Pasaba por el punto intermedio 3 segundos mejor que Tarlin. La sensación que había tenido cuando llegó Tarlin se iba confirmando y se comenzaba a alejar el sueño de que Tarlin le pudiera regalar a su hermano la victoria de la etapa. En meta lo rebajaba 4 segundos, por tanto en ese segundo punto le pudo meter un segundo más y bajaba de los 11 minutos 10:57. Era el primer corredor que bajaba de los 11 minutos y ya la cosa se ponía bastante seria porque estamos hablando de 51 kilómetros con 507 a 51,507 kilómetros hora. Por tanto, ya era una media bastante elevada. Wout van Aert. Tenían algunos esperanzas de que Wout van Aert pudiera ganar esta crono. Pasaba por el punto intermedio con 4 segundos por encima de Hayter. Por tanto, parecía que no iba a ser posible. En meta se dejaba 9 segundos. Fijaros, 5 segundos peor que Hayter. Lo que decíamos también con Finn Fisher Black. Quizás esa segunda parte a algunos les ha costado un poquito más. Esos 9 segundos, luego hablaremos de ello, lo deja a tiro de bonificación de poder ser mayor rojo mañana en caso de ganar o en caso de, no sé si ya, bonificaciones ya le iría un poquito justo, creo que no, pero tendría que ganar la etapa para ponerse el líder. Iván Romeo, uno de los grandes especialistas en crono de España, llegaba a 18 segundos de Hayter. Discreta la crono, yo creo que a Iván Romeo le van cronos mucho más largas y donde pueda desarrollar mucho más su potencia. Pero fijaros la declaración que he podido cazar antes de grabar. Dice, hoy era mi día y no me ha salido, le pido perdón a la gente. Yo, vaya, lo siento, Iván Romeo, pero no hace falta que te justifiques. No creo que fuera tu día. No era una crono para que tú estuvieras ahí delante. Me parece que había días mejores. Quizás la crono de la etapa número 18, ahí sí que quiero verte entre los primeros. Pero en esta etapa yo contaba que podías haber estado, pues no sé, a lo mejor un top 10, puede ser. Al final ha acabado en la posición número 19. No creo que sea para fustigarse, ¿vale? Llegaba el turno de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar pasaba 3 segundos por encima de Hayter y hacía el segundo mejor tiempo en ese punto de la carrera. Eso quería decir que no se estaba guardando demasiado. E incluso en la grupeta de Telegram comenzábamos a hablar de si iba a ser capaz de remontar esos 3 segundos o no. Yo me equivoqué bastante. Porque lo que dije es, normalmente no se rebajan los tiempos en la segunda parte. Pero estamos hablando de Tadej Pogačar y sí que lo hizo. Rebajó esos 3 segundos y por 9 centésimas le ganaba la partida a Ethan Hayter. Yo creo que de nuevo otra barbaridad del corredor esloveno porque no tenía ninguna necesidad de ir limando las curvas y al final ha conseguido otra victoria que yo creo que frustra a más de unos, sobre todo a Ethan Hayter, eso seguro, que Ethan Hayter se irá muy frustrado. He visto la imagen cuando se levantaba de la silla caliente, aquel sofá o silla que hay para cuando llega uno y es líder de la carrera y está esperando que se acabe. Se ha levantado y ha hecho un gesto ahí como raro, como diciendo,
iba a decir una palabrota, pero que le había tocado las narices, que hubiera ganado Tadej Pogačar. Es que este sí que era su oportunidad. Ethan Hayter sí que es un especialista sobre 9 kilómetros. Por tanto, Tadej Pogačar, de nuevo, pasándole la mano por la cara a todos los demás. Casi podíamos haber puesto el titular de la etapa: se acaba la Vuelta a España, aunque ya sabemos que eso ya lo hemos dicho en la previa. Sigamos, porque quedaba, hay que rendir honores a Primo Roglic, que pasaba 8 segundos de Hayter en ese momento, porque no era el Hayter era el que comandaba ese punto intermedio, y estaba en la posición 16. Al final acabaría a 22 segundos. Yo creo que es, bueno, tampoco es que sea una crono para Roglic, pero sí que es verdad que lo hemos visto hacer mejores cronos en otras ocasiones. Al final, cuarta victoria de etapa para Tadej Pogačar en la Vuelta a España, con las 3 que consiguió en 2019 y esta que ha conseguido este año. Y por primera vez se ponía el maillot de líder de la carrera. Eso hacía que se sumara a la lista, que ya era de 27 corredores que han sido líderes en las 3 grandes vueltas por etapas. Ahora la pregunta es, ¿dejará el rojo? ¿Dejará el rojo Tadej Pogačar? ¿Qué opináis? Me encantaría que me lo pusierais en los comentarios. ¿Vosotros pensáis que sí, que no? Yo creo que es complicado que lo pueda soltar, a no ser que sea mañana. Mañana sí que es un día que podría dejar el rojo, a no ser que se le crucen los cables y que, como hablaremos luego, en ese final que pica un 3%, le dé por ganar, que creo que no, que hay otros corredores que pueden ser mucho más rápidos que él. Aunque, como siempre digo, estamos hablando de Tadej Pogačar. Yo creo que hay algún corredor, que estoy pensando en Wout van Aert, que si tiene el día le podría quitar ese maillot rojo. Pero también hay la posibilidad de que deje irse una escapada. Y tampoco debe dejarla irse demasiado, porque el último corredor, como veremos, ha llegado a 1.57. Es decir, que de media, con que les deje 1.30, un minuto, seguramente se pondría líder. No sé, yo creo que es una posibilidad. Lo que pasa es que ya sabéis, ¿no? Que en la tercera etapa, pues vuelve no, vamos a Font-Romeu, y luego está la cuarta etapa de Andorra la Vella, que ahí sí que ya, si Tadej Pogačar no va líder en esas 2 etapas, una de dos: o es que mañana ha habido una escapada bidón, o que alguna cosa no va como tiene que ir. Llega el momento de repasar, como siempre hacemos, el final de la etapa. Primero Tadej Pogačar, segundo Ethan Hayter, al mismo tiempo, a 9 centésimas. Tercero Joshua Tarling, que al final se ha quedado a 4 segundos. Cuarto Callum Townley, del corredor del Red Bull Bura-Hansgrohe, a 5 segundos. Corredor de 23 añitos, con una victoria como profesional, que lo consiguió justamente en 2025 en la crono del Sibiu Cycling Tour. Por tanto, es un corredor que ya ha tenido victorias en crono. Quinto, Christophe Laporte, a 6 segundos. Ojo con Christophe Laporte, que también podría ser un candidato mañana a poderse llevar la etapa y ponerse líder. Sexto, me ha encantado, Leo Bissot, a 8 segundos. Qué buena crono ha hecho el joven corredor de Decathlon. Pero es que además, Oscar Chamberlain, séptimo de Decathlon, también se ha colocado ahí, a 9 segundos. Octavo, al final llega Wout van Aert a 9 segundos, por tanto a tiro de bonus. Noveno, Finn Fisher-Black a 10 segundos. Y después décimo Arthur Klunger del Tudor a 11 segundos, que durante algún tiempo ha sido el líder de la etapa. Nos interesa también un poco saber los de la general. Por ejemplo, Almeida a 18 segundos, Roglic, ya lo he dicho, a 22, Carlos Rodríguez a 27, Esquelmós a 29, Enric Mas a 33. Yo creo que ha hecho una crono, no voy a decir buena, pero una crono que está dentro de sus posibilidades. Carapaz a 33. Félix Gall a 46. Aquí sí que se ha dejado algo más Félix Gall. Félix Gall pues tiene el problema de las cronos, está claro. Oscar Onley se ha dejado 50 segundos. Es decir, que Oscar Onley, en comparación, pues yo que sé, con Carapaz son 17 segundos. ¿Qué dices? No son nada. Bueno, todo suma al final. Y no sé si vais a adivinar quién ha llegado, quién ha hecho la peor crono, el último corredor.
Creo que no es la primera vez que le pasa en una crono. Lo digo de memoria, si no es así ya me perdonará el corredor, pero tengo en la cabeza que habíamos hablado muchas veces, sobre todo cuando estaba en Movistar, de que había hecho alguna crono cuando iba de líder de alguna gran vuelta, creo que de un Giro de Italia, donde también acabó en última posición. Ahora ya os he dado tantos datos, os estoy dejando respirar para que penséis el nombre. Iván Ramiro Sosa. Iván Ramiro Sosa ha llegado a 1:57. Estoy esperando, o estaba esperando, a ver si había declaraciones del ganador de la etapa y veo que todavía no se han publicado, o como mínimo veo que no se han publicado esas declaraciones de etapa. Si dijera Tadej Pogačar alguna cosa que fuera relevante, pues lo dejaríamos para el podcast de mañana. Y ahora sí que ya nos vamos con la previa de la etapa 2, Mónaco-Manosque, 214,3 kilómetros. Es la jornada más larga de esta edición de la Vuelta a España y transcurre íntegramente por la Provenza francesa, con un terreno ondulado constante que no ofrece ni un metro de llano. Se llegan a los 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Aunque es un día propicio para las emboscadas y la formación de una fuga de calidad, los equipos de los velocistas, sobre todo los que estén interesados en el maillot rojo, podrían controlar el pelotón en una llegada que pica ligeramente hacia arriba durante más o menos los últimos 7 kilómetros por las calles de Manosque, con un porcentaje que más o menos he calculado sobre el 3%. Por tanto, fijaros, dos opciones, o escapada o llegada en grupo seleccionado. Yo creo que aquí pueden llegar 70, 80 corredores, no creo que puedan llegar más. Yo creo que la mitad del pelotón se irá quedando, como suele ser normal en estas etapas, aquello de dejarse tiempo para guardar fuerzas y otro día poder ir en la escapada de forma fácil. Si queréis, comenzamos un poco por la escapada. ¿Qué podría ser la escapada? Os voy a lanzar una serie de nombres. La verdad es que siendo el primer día y no teniendo controlado muchos de los corredores que los puntos de forma, pero yo voy a lanzaros aquí algunas posibilidades de escapada. A ver si alguna de ellas está. Raúl García Pierna, por supuesto, y después del Tour de Francia que nos ha dado, yo creo que es una buena opción. Iván Romeo, cuidado con Iván Romeo, porque este perfil le viene muy bien y no sería la primera vez que le vemos ganar en una etapa de este perfil. Mads Pedersen, ya sabéis que a este le gusta liarse la manta a la cabeza y si no ve claro que puede ganar en el sprint final, a lo mejor le intenta desde la escapada, que entonces lo tendría mucho más fácil. Frances de Bruyne, del Alpecin. Acordaros que es este corredor que estuvo la mitad del Tour haciendo una muy buena labor en las escapadas y que tuvo que abandonar. Él ha dicho en declaraciones que quiere empezar de cero otra vez, es decir, que seguramente lo veremos más de un día escapado. Alexis Renal del Cofidis, Víctor Langelotti de Astana, seguramente saliendo de su país y todo le hará gracia meterse en la primera escapada, además que es un perfil que le viene muy bien. Las Crafts de Lotto, he elegido a este corredor de Lotto porque creo que también lo vimos en el Tour metido muy buenas escapadas. De Ken Pharma he elegido a Mats Wenzel. Del Burgos he puesto dos corredores, Sinué Fernández y Clement Aleno. Y de 1X he puesto dos, podía poner más, pero he puesto dos, Magnus Cor, Andreas Kron. Me diréis que no son corredores para ganar esta etapa. Pau Martí del NS Cycling, me parece que es un corredor que podría buscarlo. Bastián Tronchón del FDG y Marcel Camprubí de Pinanello, Q36.5, si tiene ganas de guerra, que yo creo que las tiene Marcel por lo que hemos visto en las últimas semanas. Yo creo que todos estos corredores son muy buenos corredores para la escapada de mañana. Y si tenéis ganas de arriesgar, pues ahí lo tenéis. Para la llegada en grupo, os digo los nombres y luego si queréis os hablo de alguno de ellos. Matthew Brennan podría estar, Christophe Laporte y Wout van Aert del Visma, ellos tres podían estar. Mads Pedersen del líder si no decide escaparse. Ben Turner y Axel Laurent del Net Company Neos son muy buenos también para este final. Luis Alblar de Movistar podría, cómo no, intentarlo. Pau Miquel del Bahrein, yo creo que también puede tener posibilidades. Lo hemos visto también en etapas así, sprintando muy bien. Jordan Labros del Decathlon, igual, buen corredor.
Mis dudas, Caden Groves y Jordi Meus, ¿aguantarán, no aguantarán? Posiblemente sí, que aguanten los dos y todo dependerá un poco del ritmo. Claro, si Caden Groves aguanta, sube mucho sus posibilidades de ser ganador de etapa. Aunque, si no recuerdo mal, Caden Groves viene de un periodo complicado. Dejadme que me parece que viene de un periodo donde ha tenido muchos altos y bajos. Correcto. En el Tour de Suiza se tuvo que abandonar, en el Giro de Italia tuvo que abandonar, es decir, que lleva una temporada bastante negra, pero ya sabéis que estos corredores son tan buenos que llega la segunda etapa, te la ganan y ya sabéis aquello que siempre digo de Alpecin, que les gusta solucionar rápido las carreras. Y por supuesto Jordi Meus sería también un corredor para ganar. Complicado que os diga mi favorito y lo voy a hacer por aquello de arriesgar, pero vamos a ver, he estado viendo estadísticas. Matthew Brennan, Wout van Aert, siempre que van juntos, Matthew Brennan gana al sprint. Lo que pasa es que mañana hay el punto ese de que Wout van Aert pueda ser líder. Claro, Matthew Brennan se ha quedado a 16 segundos. Matthew Brennan ganando no puede ser líder. Por tanto, Visma tendría que jugársela con Christophe Laporte o Wout van Aert para ganar la etapa y así poder tener posibilidades de que uno de los dos se pusiera de líder. Por tanto, ahí lo tenéis. Matthew Brennan también tengo mis dudas de que pueda acabar llegando, pero puede ser que sí. Por asegurar, yo creo que me voy a tirar a lo fácil y voy a cubrir las dos posibilidades, tanto el sprint como la escapada. Y creo que me voy a tirar por Mads Pedersen. La noche es larga, pensaré en ello, pero creo que lo que voy a decir es Mads Pedersen. Así tengo cubiertas las dos posibilidades. Creo que Mads Pedersen puede ganar en la llegada al sprint y que Mads Pedersen, por supuesto, si se va en la escapada, puede ganar. Eso es lo que opino. Y con esto acabaremos la previa. Si queréis, muy rápido, una mirada ya sabéis que también repasamos, como no hay en ruta, repasamos muy rápido lo que ha sucedido en el mundo del ciclismo en las otras carreras. Renegui, Tour, etapa 4, se cumplió el pronóstico, se la llevó Jasper Philipsen, que gracias a las bonificaciones recuperaba el liderato de la carrera. Estuvo a punto de dar la sorpresa, la mejor versión de Søren Kragh Andersen, que fue cazado en el último kilómetro. Mañana, nuevo día para el sprint, quizás menos seleccionado que hoy. Veremos si Philipsen repite o Merlier ya se deja ver o Koech. Líder Duslan Tour, etapa 3, victoria para Guido Pellizzari por delante de Isaac del Toro. Ataque de Del Toro a 35 kilómetros y Pellizzari salió un poco después detrás demostrando que estábamos muy bien. Lo caza, se van los dos, llegan los dos, sprint fácil para el italiano, liderato para Del Toro, que lo tiene bastante fácil mañana para acabar ganando la vuelta. Mañana, con todo, hay un final nervioso, por tanto, no descartemos que podrían pasar cosas, pero yo creo que Del Toro está en buena forma con respecto a los otros compañeros. Lois Tour de Britania, etapa 4, nueva victoria para Lorena Vives, iban 3 de 4, pero no lo tuvo fácil como en otras ocasiones. Un buen ataque de Liane Leliper junto a la líder Lecour. Tuvo que cerrarlo la propia Lorena Vives. En esa aceleración se seleccionó el grupo y solo llegaron 26 corredoras para jugarse la etapa. Importante que Lecour acabó tercera al sprint por aquello de los bonus. Mañana no debería tener problemas para repetir Lorena Vives. Y última carrera que comento, Juego del Mediterráneo en crono, prueba femenina, porque hemos tenido una plata. Ganó la francesa Amandine Muller, que seguramente algunos de vosotros la conoceréis por el ciclocross, y Sandra Alonso hizo segunda por 45 centésimas de diferencia. Por tanto, se quedó a las puertas Sandra Alonso de llevarse una medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. Ya está aquí. Primera etapa de la Vuelta a España. Mañana hablamos de la segunda. Como siempre digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que si os ha gustado el contenido, os agradecería un montón que me dejarais vuestro like. Mañana más. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.